Primero, es importante señalar que las organizaciones campesinas que aquí confluimos vamos a continuar participando en la discusión institucional producto del acuerdo que realizamos el 5 de marzo pasado con el presidente de la República en torno a dos temas sustanciales. Uno, el fortalecimiento de la propiedad social y la no iniciativa del gobierno para modificar ni el marco constitucional ni el marco jurídico secundario agrario en torno a la agilización de la adopción del dominio pleno y en consecuencia de la privatización de la propiedad social. Y segundo, el acuerdo en torno a la necesidad de una nueva política en el campo mexicano, derivada de un proceso de discusión, de análisis, de generación de propuestas que nos lleven a un documento final de políticas públicas, a una propuesta de programas y reglas de operación y a una propuesta, desde luego, de presupuesto para el siguiente año. En este marco ratificamos nuestro compromiso de aportar y participar en la discusión institucional desde la Comisión Permanente hasta los foros estatales, regionales, por territorio o temáticos que ha convenido esta comisión. Desde luego estaremos siempre con una visión crítica. Hay un desorden enorme en este proceso de discusión que nos ha llevado a cuestionamientos sobre los formatos, sobre la participación de las organizaciones, de los sujetos agrarios y los campesinos productores del país, hasta el arreglo institucional que se está desarrollando con la participación de organismos del sector público, federal y locales en las entidades. Desde luego, no renunciar a nuestro derecho constitucional de participación y a la aceptación plena de nuestro carácter de interlocutores legítimos con el poder de este país y con el gobierno federal en turno, nos lleva al compromiso de participación a fondo en este proceso de discusión. No obstante, las organizaciones campesinas que aquí estamos presentes hemos asumido el compromiso de avanzar en foros alternos que contemplen primero toda la temática que las organizaciones expusimos ante el presidente de la República, el secretario de Gobernación, desde hace un año o más de ello, y que no ha sido contemplado por el ciudadano secretario de la Zagarpa en este proceso donde fue instruido por el presidente para una reforma de consenso. Hay temas sustanciales como la parte de política social, la parte de recursos naturales, protección de ellos y del territorio nacional, la parte de derechos humanos y desde luego lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, que aunque, como se ha dicho, es un tema definido en un compromiso del presidente de la República, hay señales de desobediencia plena a la palabra y al compromiso del presidente. El primer elemento público sustancial de esta desobediencia fue la participación de la señora directora jurídica de la propia Secretaría de Agricultura, que en una aberración jurídica planteó en el primer foro temático de esta reforma que habría que profundizar en el dominio pleno para proteger al ejido y la comunidad, que esa era la visión institucional del gobierno para la protección de la propiedad social y el cumplimiento del compromiso que adquirió el señor presidente.
Es decir, nosotros vamos por una reforma en la construcción de una propuesta programática de las propias organizaciones, y si no hay la cabida suficiente dentro del proceso institucional de reforma, vamos a la realización de foros alternos para ello. Y finalmente hemos convenido la realización de una movilización nacional con la participación de todas estas organizaciones presentes y la convocatoria a un sinnúmero de organizaciones que participarán en las entidades de la República como estructuras regionales, estatales o locales de expresión en el movimiento campesino. Estos son, en términos generales, los acuerdos que hemos tomado, y voy a pedir rápidamente a mis compañeros, en el orden de lo que hemos hecho, del mismo orden en el que hicimos la presentación, que asumamos primero la posición de los bloques de las organizaciones campesinas y después la posición de las organizaciones que confluyen en este evento a nombre propio. El día de hoy estamos iniciando un proceso de acercamiento, vinculación y alianza entre distintas organizaciones campesinas que pertenecemos a bloques y no bloques campesinos, tanto a organizaciones nacionales como regionales, en un llamado por unir esfuerzos, unir propuestas y unir nuestra voz para establecer un mecanismo eficiente, transparente y sobre todo que exprese la voluntad y la propuesta campesina en el esquema de la discusión actual de la reforma para el campo. Esta iniciativa tiene como objetivo poder hacer valer la promesa, el compromiso del presidente Peña Nieto en la reunión que tuvimos en Manzanillo, Colima, hace un mes y medio, el 5 de marzo, en que distintos bloques campesinos nos reunimos con él y planteamos los principales problemas que visualizamos para el campo mexicano. En esta reunión se hizo un compromiso de diálogo que no se está cumpliendo. Tenemos un diálogo que es cosmético y que no profundiza en soluciones estructurales, pero sobre todo que deja las voces que están acudiendo a las distintas reuniones, las deja en el aire, al no establecer mecanismos certeros, con den certidumbre de cómo se van a tomar decisiones. Por tanto, en este esquema de confluencia de organizaciones al cual estamos acudiendo, hemos planteado 3 iniciativas inmediatas. La primera, más rápida, es buscar la más amplia participación de organizaciones campesinas y proponer a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Agricultura un cambio de formato en el diálogo y decisión de los elementos de la reforma para el campo. El segundo tema tiene que ver con exigir un mecanismo claro y directo en la toma de decisiones, en la redacción de los acuerdos, en el análisis de la propuesta y en el seguimiento de los mismos hasta que se traduzcan en 2 cosas: políticas públicas que cambien la situación actual de pobreza rural y de dependencia alimentaria. Y segundo, la propuesta de reformas legislativas que contribuyan a crear un ambiente favorable para el desarrollo de la agricultura familiar y de las economías campesinas. Tercero, estamos trabajando por generar mecanismos alternos como foros. Ya se anunció el primer foro de tierra y territorio, pero en el mes de junio realizaremos otros eventos que no estén controlados por los gobernadores o por la Secretaría de Agricultura y que permitan de manera libre, directa y abierta establecer propuestas que hemos venido presentando organizaciones campesinas o que otras de carácter regional quieran presentar para fortalecer el conjunto de propuestas campesinas. Estos 3 elementos lo que nos permiten es básicamente no dejar en un conjunto de foros
con temas que pueden ser importantes, pero que no están encaminados a tener una solución de fondo a la problemática rural. Con este mecanismo quisiera simplemente anunciar que estamos haciendo un llamado a otras fuerzas, a otras organizaciones, para poder unir esfuerzos y eliminar los mecanismos de división que pudieran debilitar una propuesta campesina integral de reforma con justicia, con equidad, pero sobre todo cambiando la desigualdad que ha prevalecido en las políticas públicas de México. Muchas gracias. Y que hemos podido constatar su formato, que hemos podido constatar el método bajo el cual se llevan a cabo estos eventos, y toda vez que hemos valorado en las organizaciones del CONOR que este formato y este método es insuficiente para el propósito que las organizaciones campesinas requerimos acerca de la reforma del campo, hemos coincidido con las organizaciones aquí presentes sobre la necesidad de dar algunos pasos importantes de manera conjunta, es decir, el CONOR, el CAP, el Frente Auténtico del Campo, el CONOC, caminar juntos con otras organizaciones más allá de los bloques campesinos en los que participamos. Hemos coincidido en la necesidad, primero, de generar un espacio propio de organizaciones campesinas e indígenas en este proceso de la reforma del campo, para acumular propuestas, para acumular simpatías y fuerzas en un movimiento campesino indígena amplio que nos permita precisamente procesar estas propuestas y encauzarlas en la reforma del campo. Pero también hemos coincidido que es necesario articular una propuesta que haremos llegar al secretario de Gobernación y al secretario de Agricultura y de Hacienda, quienes son los responsables de participar en la Comisión Permanente de la Reforma del Campo, una propuesta común para diseñar un formato de este proceso que sea más incluyente, de temas que están hasta hoy excluidos, de dependencias gubernamentales que no participan, y sobre todo de un espacio de negociación directa entre el gobierno de la República y las organizaciones campesinas e indígenas, toda vez que no se presenta en el formato de la Comisión Permanente para el Campo un espacio donde se pueda procesar los acuerdos y las negociaciones a las que haya que llegar entre las organizaciones campesinas y el gobierno de la República. Hay temas para nosotros importantes, como el tema de la tierra, el tema del agua, el tema de los recursos naturales y del territorio, y los derechos de los campesinos indígenas y núcleos agrarios sobre estos. Está excluido el tema de los derechos humanos, el tema de libertad de luchadores sociales en el medio rural que defienden sus recursos naturales y su territorio, y consideramos que es necesario que se incluya un espacio para analizar la coyuntura del ciclo agrícola primavera-verano y del otoño-invierno que se avecina. Hemos coincidido también en la necesidad de iniciar una gran campaña mediática para acumular simpatías en la propuesta común de las organizaciones campesinas e indígenas, y por eso hemos invitado a algunos artistas, a investigadores, a otros sectores, como aquí presente el muralista Ariosto Otero, quien ha aceptado sumarse a esta campaña,
al igual que lo seguirán haciendo seguramente en las próximas semanas, otros artistas plásticos, otros artistas de diferentes disciplinas, académicos, con el propósito de acumular una gran simpatía en torno a la reforma del campo que queremos y que necesitamos desde las organizaciones campesinas e indígenas. La reforma del campo, consideramos, no involucra solamente a la Zagarpa. La reforma del campo es profunda, como la vislumbramos las organizaciones campesinas, y no solamente involucra a la sociedad rural, sino también a la sociedad urbana. Por eso, en esta campaña que habremos de desarrollar próximamente, convocada por las organizaciones, el propósito es lograr la simpatía de la ciudadanía que vive en los medios urbanos, lograr la simpatía con las causas de las organizaciones campesinas en esta gran reforma del campo. Hoy vamos a trabajar, al terminar esta conferencia de prensa, vamos a dedicar un par de horas para trabajar en el diseño de esta gran espacio de confluencia de organizaciones campesinas, nacionales y regionales. Vamos a trabajar en la formulación de la convocatoria a esa gran movilización que también ya aquí se da cuenta, y vamos a trabajar en la redacción de la propuesta de formato de temas que le haremos llegar al secretario de Gobernación y al secretario de Agricultura. Pues es lo que desde el CONOR podemos decir, desde luego es lo que se ha discutido y lo que venimos a proponerle al resto de las organizaciones. Bien, nuestro propósito fundamental es de que en esta anunciada reforma para el campo, en la que hemos empujado desde el inicio de esta administración de Peña Nieto, pues no sea una reforma maquillada o cosmética o falta de profundidad. El formato que hoy se escogió de los foros, hemos asumido estar ahí, conocer las propuestas que el propio gobierno hace ahí, para poder tener elementos precisamente de debate en términos de lo que son nuestras propuestas. Nosotros queremos una reforma al campo que sea profunda, que sea incluso sin paradigmas, sin falsos dogmas, sino que sea de fondo y que lleve precisamente al progreso a todos los campesinos e indígenas de nuestro campo mexicano. Cuando decimos esto, hablamos pues de que no estamos satisfechos en la arquitectura de los programas que van hacia el campo, porque todo ese recurso no está llegando a quienes más lo requieren, no está impulsando el desarrollo, no está generando activo productivo en nuestro campo, sino por el contrario, un desmantelamiento de nuestra planta productiva. En ese sentido, nosotros estamos en la propuesta de esta articulación de organizaciones y de bloques para que nuestra propuesta pueda tener mayor peso, mayor fuerza, mayor empuje en la negociación con el gobierno en esta reforma para el campo. Nuestra inquietud es que no se están integrando todas las voces al proceso de construcción de esta reforma. Nuestra inquietud es que incluso en la parte institucional del gobierno solamente está participando la Zagarpa. No está así, por ejemplo, la Secretaría de Economía, o no está Sedesol, o no está la Secretaría de Hacienda, o la de Medio Ambiente, o la Sedatu. Es decir, no es la reforma la que queremos nosotros, no es la reforma de la Secretaría de Agricultura, sino de todo el endamiaje institucional del gobierno federal que tiene que ver con el campo. Hoy que se discuten reformas para la competencia económica, que se discuten reformas, por ejemplo, energética o financiera, no se visualiza como sector el campo, y por lo tanto las políticas que se están acordando dentro y fuera del Pacto por México quedan totalmente parciales en la visión e integración al desarrollo para el campo. Por eso la necesidad pues de articular este movimiento de organizaciones y bloques alrededor de una reforma que profundice y dé respuesta
a la problemática del campo. ¿Cuánto? Gracias. Son foros organizados solamente por la Secretaría de Agricultura. Si se va o no se va, pues es secundario. Nuestra demanda fundamental es la instalación de una gran comisión negociadora del Acuerdo Nacional para el Campo. Es decir, la instalación urgente de un espacio donde esté el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, el secretario de Agricultura, la secretaria de Sedesol y también el de Sedatu, los representantes del Congreso y todas las organizaciones productoras, de productores, con el propósito de ya definir los puntos básicos que van a formar la columna vertebral de este acuerdo alimentario que estamos propugnando. Entonces, debatir entre nosotros si se asiste o no a los foros es totalmente intrascendente. Que vaya quien quiera y quien no vaya quien no quiera. Esa no es la discusión es la instalación inmediata de esa gran comisión negociadora. Pero si se quiere imponer los acuerdos o los resultados de esos foros que se tome como base para hacer la reforma, ¿qué contestación? No, es que de esos foros no está saliendo más que lo que cada quien quiere sacar. De ahí de ahí no sale ningún producto. Lo que necesitamos es la instalación de una gran comisión que procese la negociación del acuerdo. Pero si el gobierno no quiere instalar... Bueno, pues si el gobierno no quiere, pues no hay acuerdo. En todo caso, perdón, por último, ¿desconocerían esos foros? Pues el problema no es si se reconoce o no se reconoce, son intrascendentes. Son intrascendentes, son ejercicios académicos, foros de consulta que va quien quiere y quien no va, no se le quita nada ni pierde absolutamente nada, sino que la exigencia es la instalación de esta gran comisión negociadora. El debate entre nosotros no es si se asiste o no a los foros, el debate es la exigencia al gobierno para que todos entremos a una negociación pública, de fondo, de grandes reformas que se atrevan a desmantelar todo el poder de la oligarquía agroalimentaria.